a la unidad 3, o el bloque 3 que corresponde a lo que son los restos tisulares o helmintos. Los helmintos que van a afectar a tejidos importantes del organismo. Y dentro de este grupo justamente podemos hablar de lo que se llama primeramente la filaria. Los trabajos que hemos estado distribuyendo para las exposiciones, que corresponde por ejemplo a las filarias patógenas y no patógenas. Ese grupo comprende lo que yo mencioné un momento, que era la Buccelleria bancrofti, la Brugia malayi, Onchocerca volvulus, Loa, y después el grupo de la manzonelosis, que comprende 3 que vamos a ver después más adelante, ¿no? Manzonella sardi, Manzonella persans y Manzonella streptocera. Trichinella spiralis, Schistosoma hematobium, japónico y fasciola hepática. En el caso de la distribución en el paralelo 4, lo mismo que en el paralelo 2 o en el paralelo 2 y paralelo 1, están los temas para que después se vaya revisando y haciendo la exposición en las fechas señaladas, ¿no? Siempre se va a describir un poco el ciclo de vida. Aquí sí también volvemos a reconocer signos y síntomas, ¿no?, de los parásitos, aunque acá puse al revés, pero corresponde lo que es la patogenia, el daño que produce el parásito en el organismo, ¿no? Métodos auxiliares de diagnóstico que van a cambiar en relación al anterior grupo. Tratamiento de elección, que pueden ser otro tipo de medicamentos también. Y en algún caso, el análisis de las medidas de prevención para cada una de ellas, ¿no? Y comenzamos a describir la filaria, porque prefiero hacer la introducción para después ya entrar en el tema en el curso del próximo día miércoles, ¿ya? Realmente las filarias son nematodos filiformes, generalmente largos, muy similares a los nematodos intestinales, aguzados en los extremos, presencia de una cutícula, etcétera, ¿no? Y lo importante es que los adultos se van a localizar en los tejidos, o sea, localización tisular. Y las formas embrionarias o microfilarias generalmente se van a encontrar en la sangre y van a ir desarrollando en los tejidos y van a ser las formas en las cuales se va a llegar a un diagnóstico, ¿ya? Como ya decía, son nematodos filiformes, ¿no? Puede medir de 2 a 50 centímetros, dependiendo de la especie, ¿no? Y presenta, como los nematelmintos, una cavidad bucal, presenta un esófago, presenta todo una porción muscular anterior glandular, ¿no? La hembra del doble de tamaño que el macho. Siempre que hemos visto ya lo que corresponde a los nematelmintos. Esto vamos pasando un poquito más rápido, ¿no? Dentro de la característica, es a la familia Filaridae y son parásitos del sistema circulatorio, linfático, muscular, tejido conectivo, les va muy bien, ¿no? Y también pueden encontrarse en las cavidades serosas de los vertebrados, ¿ya? Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo el detalle correspondiente. Las filarias son vivíparas. ¿Qué significa? Que va a dar lugar a la formación de larvas, no va a haber la formación de huevos, ¿ya? Y la morfología y localización, voy a apagar la luz para que se pueda ver mejor. Y la localización, por ejemplo, dentro del huésped, son útiles para poder, digamos, llegar al diagnóstico de central, ¿ya? Por otro lado, la presencia de una membrana, esta es la forma embrionaria, que sobresale de los extremos, y la disposición de los núcleos, que inclusive ya sea de acuerdo a la tinción que se efectúa en las formas larvarias o microfilarias, es lo que permite hacer la diferencia entre las especies que se van a ir estudiando, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver después en la parte práctica. Cuando haya las exposiciones, por ejemplo, generalmente al mismo tiempo se van a identificar en los microscopios las formas parasitarias para que se puedan mirar, reconocer, ir adquiriendo lo que yo llamo la destreza en el reconocimiento, para que pues sea mucho más fácil. Llegó el momento cuando acabamos las exposiciones, acabamos la revisión de las láminas, como estamos haciendo, como hemos hecho en la parte de nematelmintos y platelmintos. Las principales filarias que para este nombre: Buccelleria bancrofti, Brugia malayi,
oncocerca volvulus y loaloa. Y los tejidos periviscerales corresponden a Manzonella ausardi, Manzonella perstans y Manzonella streptocerca. Depende de la localización y la ubicación geográfica de las formas parasitarias. ¿Ya? En general, un aspecto del ciclo, las microfilarias son ingeridas generalmente y evolucionan en los vectores. Alcanzan la pared estomacal, pasan a los músculos torácicos y llegan a un estadio de larva a este nivel. Pueden sufrir dos mudas. Aquí intervienen bastante los vectores. También puede alcanzar el estadio de larva filariforme, solo que no la mencionamos como larva filariforme. Vamos a mencionar más con la característica del parásitos y las diferencias morfológicas que establecen entre una y otra. Después, generalmente va a migrar a la probosis. ¿Qué es la probosis? Es el elemento morfológico de los vectores, de los mosquitos, que permite tomar contacto con el paciente y poder aspirar sangre, ¿no? Entonces, y en un momento de una nueva picadura pueden penetrar activamente por la piel. Y vamos iniciando en lo que se llama la filariasis linfática. Infección producida por dos nemátodos, se los va estudiando juntos, Wuchereria bancrofti y Brucia malayi, que normalmente se localizan en el sistema linfático. La distribución geográfica, que voy a pasar por alto, en 120 millones de personas afectadas. Generalmente el mapa nos muestra distribución en América, en África y en la parte de Asia. Muy bien. Ya acá voy a pasar por alto, pero digamos la distribución en los diferentes continentes, en los diferentes países. Aunque la diapositiva es un poquito anterior, pero ha habido un cambio, lógicamente, en los últimos años, pero acá indica realmente el hombre reservorio, la fuente de infección para las filarias, lo que se llama una antropozonosis, porque depende también del contacto con los artrópodos, los vectores, los mosquitos. Hay 4 especies de mosquitos importantes que van a ser causantes de la enfermedad. Siempre en las dos especies, cuando se hace un corte transversal, se puede observar los órganos digestivos y reproductores, ¿no? En el parásito hembra están constituidos por estructuras que corresponden al intestino y a las ramas uterinas. La forma que tenemos en la imagen es la forma de las formas larvarias, ¿ya? Generalmente, lo que vuelvo a repetirles, las hembras son vivíparas y el tamaño de los adultos, por ejemplo, Wuchereria bancrofti, el adulto hembra de 6 a 10 centímetros por 150 a 250 micras de diámetro. El adulto macho 3 a 4 centímetros, siempre son mucho más pequeños en cuanto al tamaño y a la característica. ¿Ya? Muy bien. Brucia malayi, justamente 5 a 6 centímetros por 160 micras, ¿no? Acá hay una imagen, pero voy a mostrarles, y esta está la siguiente. En la parte práctica, generalmente vamos a observar la Wuchereria que va a estar como enroscada directamente. La vaina envolvente sobresale como una especie de una cinta. Los núcleos van a estar gruesos y superpuestos. Hay una parte de la morfología de las filarias que nos va a permitir el reconocimiento, nos va a permitir después en su momento poder reconocer y diferenciar para posteriormente hacer la evaluación. Entonces, fíjense este color, porque es con Giemsa, el anterior era con hematocilina, ¿no? Hematocilina le da un color azul, pero este es el rojo. Esto que cabalmente que se refiere, voy a mencionar solamente lo que es. Generalmente en las formas embrionarias se toma en cuenta longitud, diámetro, vaina, si está presente o ausente o se tiñe, espacio cefálico, núcleos del cuerpo, extremo de la cola. Esto mismo lo voy a repasar en la parte práctica. Hay un cuadro cabalmente que saqué de un atlas donde están las diferencias y los aspectos morfológicos de las 4 especies. Para no detallar mucho, porque esto tenemos que verlo en práctica y tenemos que
ir anotando y detallando los aspectos que se tiene presente. ¿Ya? La longitud, en el caso también lo mismo, los aspectos estos, pero voy a pasar por alto para que después en la parte práctica se pueda evidenciar mucho más. ¿Ya? En el ciclo de vida, acá es una parte literal, ¿no? Está claro para todos que los parásitos adultos se encuentran principalmente en el sistema linfático del organismo, ¿no? Y las formas embrionarias, después de que el parásito adulto macho fecunda a la hembra, pasan a la sangre durante la noche, donde coinciden o son tomadas por mosquitos vectores, en lo que se desarrollan las larvas y son infectantes en nuevas picaduras. ¿Está claro? Y ahí tenemos los mosquitos, la imagen, por ejemplo. Ahí tengo, por ejemplo, lo que es Aedes, Anopheles y Culex. Pues justamente dentro de uno de los capítulos más adelante tenemos que hablar algo de los vectores, la importancia de los vectores, la transmisión de los vectores, etcétera, ¿no? Y vamos a describir un poco la parte morfológica de su momento. Ahí tenemos Ephedromanzoni, o sea que en concreto tendríamos justamente 4 especies de mosquitos que van a transmitir. Los mosquitos del género Aedes, del género Anopheles, género Culex y Manzonia. No estoy dando la especie porque depende, puede ser por ejemplo Pseudopuntipenis o cualquier otra forma que se imponga. Ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a partir primeramente que el paciente está infectado y las formas adultas están localizadas a nivel del sistema linfático, ¿verdad? Sea parasitado, etc. Pero voy a partir de aquí para volver a ver. Entonces, generalmente los adultos producen las formas embrionarias que se dirigen y están circulando la sangre. Coincide con el hábito de los vectores de picar durante la noche, y cuando el mosquito vector que no está infectado pica, absorbe la sangre, y al absorber la sangre entran las microfilarias en su organismo. Se dirigen primeramente a la parte de lo que es la parte estomacal, de las glándulas del estómago, pasan a los músculos torácicos y van desarrollando en estadio de larva, para después migrar hacia la cabeza del mosquito, especialmente a la probosis. Y cuando este mosquito tiene la probosis, necesita alimentarse, que no es el mismo de este. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma contacto con la piel, introduce la forma larvaria, se dirige al sistema linfático, puede pasar en algún momento las larvas a nivel de los pulmones, vamos a ver en su momento cuando hablemos del síndrome de Leffler, para luego desarrollar lo que yo les decía, las formas larvarias y continuar el ciclo que hemos mencionado. Es muy similar, los ciclos son bastante similares, ¿sí? O sea, cuando se alimenta el mosquito pasa parásito a hacer persona. Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar los que son los vectores que estén o no infectados. En este caso, si este mosquito que no tenía la infección, entonces al tomar contacto con el humano y absorber la sangre, absorbe las formas embrionarias. Claro, va a otra persona y va a pegar. Y este otro, cuando digamos que este va y continúa y pica a otra persona, ¿no? Normalmente, o sea, el ciclo para que el parásito pueda desarrollar, tiene que comprender lo que es, por un lado, lo que es el desarrollo en el organismo, el desarrollo en el vector. Por eso que justamente tiene que coincidir. No es que sin los vectores no hay desarrollo de forma, pero sin embargo, a través de los tiempos se ha ido produciendo este tipo de ciclo para la reproducción del parásito. ¿Ya? Ahora, no sé si hay alguna duda más. La patología. Voy a mencionar un poco la parte de la patología, ¿no? O sea, todos los grados de la afección que va a haber.
Generalmente son periodos muy largos de incubación, puede ir de 1 hasta 18 meses. Y lo primero, si está obstruyendo los ganglios linfáticos o el sistema linfático, entonces va a producir, por ejemplo, justamente una dilatación de esos vasos, porque tiene que circular la linfa, ¿verdad? Y, por ejemplo, afecta mucho al sistema genital masculino y origina, por ejemplo, acúmulo de líquido dentro de la vaina, por ejemplo, del testículo. Quilocele se refiere justamente a que en el sentido que la linfa va a ir directamente al sistema urinario y el paciente después va a eliminar una orina lechosa, porque hay obstrucción de todo lo que es los conductos linfáticos en el transcurso del tiempo. Lo ideal es detectar en las primeras etapas, donde posa. Una segunda etapa, generalmente haber un proceso inflamatorio de una linfangitis. El endotelio comienza a hipertrofiar, ¿no? Y comienza a continuar, por ejemplo, la obstrucción. Por los paletos adultos van a seguir desarrollando y nueva entrada de paletos va a permitir que obstruya y complete. No se olviden que muchas veces son cientos de mosquitos que pueden tomar contacto con el paciente. La tercera etapa, elefantiásica, cuando se han obstruido los linfáticos y la linfa sale a los tejidos circundantes. Las zonas afectadas se habla de zonas pasquidérmicas porque aumenta de tamaño. Se forma un pliegue, fíjense la diferencia. Y en ese pliegue muchas veces por el roce generalmente va a haber una infección sobreañadida. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí o repito de nuevo? Este normal y esto así. Vamos a ver después ya los cuadros mucho más adelante. Entonces lo que vuelvo a repetir, generalmente va a afectar a la parte testicular, por ejemplo, va a afectar a la vaina periférica donde va a aumentar de líquido. Se va a producir un edema, es decir, un aumento de líquido en los espacios, y eso va a permitir que, por ejemplo, toda la parte genital y toda la parte, por ejemplo, de los miembros inferiores, o en algún caso miembros superiores, van a hincharse, van a dilatarse, van a agrandarse, ¿ya? Esto en un lapso de tiempo mucho más grande. En las manifestaciones clínicas, siempre vamos a tener pacientes asintomáticos. Voy a llegar a una parte más, ¿no? Periodos de incubación prolongados, desde un mes hasta 18 meses, lo cual es mucho más largo. En la forma aguda, cuando se inicia, el paciente presenta reacción alérgica, eritema, prurito, etc., ¿no? Y comienza a sentir un dolor en la región de los genitales, comienza a hincharse. Entonces, generalmente, muchas veces cuando inicia esto es lo ideal hacer el diagnóstico donde se puede obtener un buen resultado, ¿no? Ahí tenemos el aumento de volumen, ¿no? Y posteriormente, o sea, a veces lo que pasa es una cosa, muchos de los pacientes, por ejemplo, en los años anteriores, no recurrían a las consultas médicas, inclusive en el lapso de los últimos años, por ejemplo en África, que lo recurrían. Generalmente hay muchas distancias entre las comunidades y poblaciones. Ha mejorado eso con la parte, por ejemplo, ya de mejorar las carreteras, han hecho, por ejemplo, ya mayor dotación de llegada de mayores recursos, etcétera, pero sin embargo muchas veces presentaban todo un problema bastante serio, ¿no? Entonces después, por ejemplo, la linfangitis. ¿Qué se refiere a la linfangitis? Proceso inflamatorio del sistema linfático, de los órganos linfáticos. La epididimitis significa que el conducto epidídimo en el hombre, por ejemplo, se inflama, ¿no? La orquitis, generalmente hay el desarrollo mayor del testículo. Y vuelvo a manifestar, se puede utilizar el término de hidrocele y marcada eosinofilia. Pasa a una fase crónica. Sintomatología manifiesta linfoedema, miembros bastante aumentados de tamaño, ¿no? Después de los
miembros inferiores, la obstrucción linfática que se hace muy manifiesta. Esto puede ocurrir porque hay una infección sobreañadida y puede producir, por ejemplo, la presencia de bacterias que se complican, ¿no? Edema, quiluria y así. Aquí, por ejemplo, ya después vemos que en el tratamiento necesariamente tiene que haber un tratamiento medicamentoso y también muchas veces un tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí puede llegar. Estas son imágenes de Atlas, no es de... Y esta imagen, y a todo el grupo le he preguntado, por ejemplo, ¿por qué la imagen en blanco y negro? ¿Será que es una fotografía más antigua? Cuando las cámaras no tenían color o eran máquinas fotográficas. La fase elefantiásica y hipertrofia de los tejidos. ¿De dónde viene esta imagen? ¿Ya? Voy a mencionar esto para concluir. Generalmente, ¿qué es lo que en los años pasados, o sea, a partir, por ejemplo, de fines de 1800 o inicios, inclusive mucho más antes, o la década de 1900, generalmente hubo lo que era, digamos, la colonización, hablaré en esos términos, de países de África por justamente los europeos que vinieron para obtener beneficios, no entraremos en detalle. Y entonces, lógicamente, se acompañaban de grupos de soldados que protegían a todos los exploradores, etc. Y también la parte de médicos. Entonces, lo que llamaba la atención, esto es digamos, realmente esto viene a ser en el Congo, porque en su momento, hasta el año 1966-67, se hablaba del Congo belga porque los belgas estaban, digamos, en el país. Entonces les llamó bastante la atención, ya comenzaron a estudiar y tomaron una imagen a un grupo de habitantes propios del lugar con las características del aumento de tamaño y lo que afecta a los genitales externos. Eso es lo que cabalmente yo siempre menciono, por eso me puse esta imagen en blanco y negro. ¿Ya? Muy bien. Ahí viene eso, manifestación de clínica, ya que estamos acá. El diagnóstico, las bases clínicas y epidemiológicas. Ver los pacientes, identificar las áreas de donde provienen, ¿no? Y el diagnóstico, muy rápidamente, examen de sangre coloreado con HIMSS. Método de concentración de NOT, también mayor posibilidad de encontrar las pilares es importante entre las 10 de la noche y 2 a.m. ¿Por qué? Porque coincide con el hábito nocturno de los vectores, ¿ya? La prevención un poco complicada, ¿no? Generalmente ambientales, diseminación de los grupos que viven hacinados en viviendas donde habitualmente existe mucha proliferación de vectores, ¿no? En barrios pobres de zonas tropicales. Es una enfermedad parasitaria que generalmente se considera también una enfermedad tropical en muchos países que determina justamente los controles y determinar, por ejemplo, el tratamiento en cada grupo. En cuanto a la prevención, no es tan fácil la reducción de vectores. Mayormente son a nivel personal tomar medidas dentro de evitar la picadura. En el tratamiento, y con eso concluyo, el medicamento que se ha utilizado, la detilcarbamazina, que actúa sobre pacientes adultos, es un medicamento que ha cambiado porque actualmente se utiliza mucho más la ivermectina, que actúa las microfilares. En algunos casos se utiliza la combinación de ivermectina con albendazol. La detilcarbamazina 6 miligramos o 20 a 400 microgramos. Combinado con albendazol se ha visto que existe una buena respuesta favorable. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Entonces, ya hemos entrado esto. En el curso de la próxima semana vamos a hacer un avance mucho más dinámico para poder ver un poco cerca lo hago actualmente para que podamos, tal vez, si
que, bueno, felizmente un poco más de silencio porque en la tarde con el 4 había una bulla. Ok, bueno. Vamos a llamar lista para... Listo, no hay preguntas.